Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? No, no, a la distancia no, no, no. Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Ya conocido al Señor, alábale. Si has conocido al Señor, alábale, porque se mueve en medio de alabanza. No, no, a la distancia no, a la distancia no. ¿A dónde está el altar? ¿A dónde está el Señor? Acércate al altar. No, no, a la distancia no, a la distancia no. Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Acércate al altar, acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? No, 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 a la distancia no. Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Ha conocido al Señor, alábale, porque se mueve en medio de alabanza. Si has conocido al Señor, alábale, medio de alabanza. No, no, a la distancia no, a la distancia no. Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Acércate al altar, ¿dónde está el Señor? Acércate al altar, ¿a dónde está el Señor? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso eres, Señor. Gloria a Dios. Sigue alabando a Dios junto con nosotros, hermana. ¿Qué te dirige, hermana? Gloria a Dios. Ahora me toca aquí decir. Ingrid. Gloria a Dios, alabanza, alabanza. Cristo vive, aleluya, aleluya. Por aquí con la hermana Ingrid. Gloria a Jesús. Bendición. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Sean cada uno más que bienvenidos en esta noche. Amén. Y siempre, como siempre, abra su corazón para Dios. Amén. Porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Amén. Y aquel que quiere recibir el fuego y quiere recibir la candela y quiere recibir la llenura, tiene que acercarse al altar. Amén. Porque para fuera del altar no hay nada. Amén. Ahí está el patio. Amén. Y Dios quiere que entremos al lugar santísimo. Amén. Vamos a leer una porción de la palabra en Proverbios 4. Y mientras lo busca, siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Proverbios 4, 23 al 27. Proverbios 4, 23 al 27. Mis hermanos lo tienen. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíe a la derecha ni a la izquierda, aparta de tu pie del mal. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a levantar nuestras manos y así mismo levante su voz. Usted conoce la necesidad
con la que usted vino en esta noche, y el único que la puede suplir es Dios a través de su palabra. Amén. Padre santo, Padre amado, Padre real, Padre bueno, Padre grande, tú eres Dios. Recibe alabanza, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la majestad, recibe el honor, mi Dios. Padre, tú eres digno de alabar, tú eres digno de glorificar, tú eres digno de exaltar, mi Dios. Padre, recibe toda gloria, toda honra, toda la alabanza en esta noche, mi Dios. Padre, inclina tus oídos en esta noche, mi Dios, que tus oídos estén atentos, Padre, en esta noche. Tú conoces cada alma aquí presente, tú conoces cada inquietud, tú conoces cada pregunta, tú conoces cada tristeza, tú conoces cada gozo, tú conoces cada necesidad, tú conoces en qué estado está cada vida aquí presente delante de tu trono de gracia, mi Dios. Padre, glorifícate en esta noche, en cada vida, Padre. Padre, que sea tu libertando toda mente que pueda estar cautiva en esta noche, Padre celestial, y conectando la Padre, con tu mente, Padre. Padre, que sea tú, mi Dios, escudriñando los corazones en esta noche. Tú conoces cada corazón, Padre celestial. Que sea tú, Padre, dando un corazón nuevo en esta noche, Padre, conforme a tu voluntad, mi Dios. Padre, que sea tú sanando a aquellos que están enfermos en esta noche. Toda dolencia, toda enfermedad, Padre, nosotros la atamos en el nombre del Señor Jesús y declaramos todos los cuerpos sanos en esta noche en el nombre del Señor Jesús. Padre, declarando los aires celestes libres en esta noche en el nombre del Señor Jesús, mi Dios, atando toda obra de la tiniebla en esta noche, Dios. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Inclina tus oídos en esa noche, Dios. Y levanta al caído en esa noche, mi Dios. Quita toda ceguera espiritual en esta noche, mi Dios. Y aquí andemos conforme a tu palabra, mi Dios. Creyendo tu palabra, declarando tu palabra, viviendo tu palabra, mi Dios. Tu venida hasta la puerta, Padre celestial. Llévate toda religiosidad, Dios. Llévate todo conformismo, Dios. Padre, trae un avivamiento a tu pueblo, Dios. Mientras tu palabra va saliendo, Dios. Manifiesta tu milagro, manifiesta tu prodigio, manifiesta tu presencia de una forma muy especial, Dios. Nuestra alma tiene hambre y sed de ti, Dios. Nuestra alma tiene hambre y sed de ti, Dios. Y solamente tú puedes saciar al que está sediento, Padre celestial. Solamente tú puedes dar de comer al que está hambriento, Dios. Grande eres, Dios. Recibe alabanza, recibe la gloria, recibe la honra en esta noche, Dios. Solamente tú puedes libertar, mi Dios. En ti está la fortaleza de los siglos, mi Dios. En ti está el querer como el hacer, mi Dios. En ti está toda dádiva y todo don perfecto, Dios. Grande eres, Dios. Grande eres, Dios. Glorifícate en esta noche, mi Dios. Yo simplemente soy un instrumento en tus manos, mi Dios. Úsame como tú quieras, Dios. Y que toda la gloria y que toda la honra sea para ti, Dios. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, Dios. La palabra que tú mandas nunca vuelve a ti vacía, Dios, sin antes ser los efectos para la cual tú la has mandado, Dios.
Ten misericordia de nosotros en esta noche, mi Dios. Ten misericordia de nosotros en esta noche, mi Dios. Ten misericordia de nosotros en esta noche, mi Dios. Porque la necesitamos, Dios. Mis hermanos se pueden sentar. Y no se sienten arriba de la alabanza. Alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y Dios es un Dios de paciencia, amén. Dios es un Dios que espera. Aunque nosotros estemos inquietados, aunque nosotros estemos buscando otra dirección, Dios es un Dios de paciencia, amén. Y Dios espera arriba de sus hijos para que sus hijos se enfoquen arriba de Él y no arriba de las circunstancias. Gloria a Dios. En esta noche te voy a hablar bajo el tema: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada. No sé qué tú atesoras, no sé a quién tú quieres más, pero Dios te dice: sobre todas esas cosas guarda tu corazón. Dios dice en su palabra que lo amemos a Él primero sobre todas las cosas, amén. Y Dios dice que lo pongamos a Él en primer lugar. Y en esta noche Dios te dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y lo dice porque de Él emana la vida, amén. El corazón es el motor del cuerpo. Es el órgano que mantiene todos los órganos del cuerpo funcionando. Él es el que le bombardea sangre a todos esos órganos, amén. Y si el corazón se para, esos órganos no se paran inmediatamente, pero le queda poca hora de vida, amén. Amén, hermano. Entonces los otros órganos dependen del órgano principal, que es el corazón, para recibir la comida, amén. Y es el órgano principal del cuerpo, es el órgano que nos da vida, que nos mantiene viviendo, amén, el corazón. Y por eso hay que cuidar el corazón, amén, porque es el órgano principal de nuestro cuerpo. Si él deja de funcionar, amén, nosotros no morimos inmediatamente. Y Dios dice: sobre toda cosa que tú tengas, material, hijo, familia, guarda tu corazón, amén, porque de él emana la vida, amén. Ese es el órgano principal del cuerpo, el corazón. Gloria a Dios. Cuando una persona se está muriendo y ya los familiares saben que no le queda tiempo, los médicos se le acercan porque saben que los otros órganos de esa persona todavía están funcionando y le pueden ser útil a otra persona para donarlo, amén, por donación o sea vendido, amén. Y el familiar decide sí o no, o si no dice no, deja que mi paciente o deja que mi pariente se muera con todo su órgano, amén. El corazón está muerto, pero de inmediatamente hay que preparar algo donde se puedan entrar esos órganos. Si la familia da orden para sacarle esos órganos a su familia, para donárselo a otro que lo necesiten, amén. Y cuando llevan ese órgano a un lugar, tienen que conectarlo inmediatamente a un corazón supuestamente artificial que le bombardee sangre a ese órgano para que pueda seguir viviendo, amén. Porque sin ese bombardeamiento de sangre, ese órgano no puede seguir viviendo, amén. Y así es nuestro corazón, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. El corazón del ser humano es limitado, amén. Es mortal porque muere, amén. El corazón de Dios es inmortal, amén. Y en el corazón de Dios va todas las cosas, todo los funcionamientos del cristiano tienen que funcionar a base del corazón de Dios, que es la palabra, amén, hermano.
En Juan 5, en Juan 15, del 5 al 7, vamos a leerlo. Gloria a Dios. Juan 15, del 5 al 7. Gloria a Dios. Dice, Juan 15, del 5 al 7 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. La palabra es el árbol. Amén. Nosotros somos las ramas. Y dice la palabra que separado de la palabra, usted y yo no somos nadie. Amén. La palabra es la que nos da vida. Amén. La palabra es la que nos bombardea esa sangre que usted y yo necesitamos para vivir espiritualmente. Amén. La palabra es el árbol, la palabra es el corazón, la palabra es el centro del cristiano, amén. Y usted y yo somos las ramas, amén, somos los pámpanos. Y separados de Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Nosotros vemos como muchos cristianos estaban pegados de ese árbol, amén, y se separaron. Y ahora nada pueden hacer, amén. Se están muriendo espiritualmente y para recobrar vida otra vez tienen que ir al árbol otra vez para nacer de nuevo, amén, porque sin Dios usted y yo no podemos hacer nada. La palabra es que da vida en cada cristiano, amén. Esa es la palabra que da vida. Ese es el árbol que da vida. Ese es el corazón que da vida al cristiano, la palabra. Amén. Y por eso dice la palabra, atesora mi corazón. Atesora mi palabra en tu corazón, escríbela, memorízala de día y de noche. Amén. Camina sobre mi palabra. Amén. Ellas son lámpara a tus pies y lumbrera al camino del cristiano. Fuera de la palabra de Dios o separado de la palabra de Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Amén. Y Proverbio lo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto es la esencia interna de una persona. Amén. Se refiere a los pensamientos, a los sentimientos, a la voluntad, a las decisiones que hace una persona. Amén. Porque del corazón mana la vida. Amén. Salen las emociones, las sensaciones, la voluntad, las decisiones. Amén. Esa es la esencia. El corazón es la esencia del cristiano y de él mana la vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En mismo Proverbio 23:7. Gloria a Dios. Proverbio 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. A menudo nuestro pensamiento determina lo que nosotros somos. Amén. Nuestro pensamiento, nuestras actitudes determinan que nosotros tenemos en nuestro corazón.
La mente de un hombre refleja lo que es realmente. Amén. Porque así como piensa, así va a actuar, así va a dirigirse. Amén. Si buscamos en Génesis 6:5, gloria a Dios. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Jehová, que es el que escudriña los corazones, él ve que lo designio de los pensamientos del hombre continuamente es el mal. Amén. Y dice la palabra que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano por su maldad, amén, por su pecado, amén, porque es de continuo de maldad, sus pensamientos, sus acciones, dice este versículo. Y si nos vamos a Jeremías 17:10, gloria a Dios. Jeremías 17:10 dice, 17, 9 y 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus labios. Por eso muchas veces usted y yo no podemos decir: yo conozco mi corazón, yo me conozco bien. La palabra aquí hace una pregunta. Amén. ¿Quién conocerá el corazón? Usted y yo no conocemos nuestro corazón. Amén. Por lo más que usted y yo digamos: sí, yo conozco mi corazón, pero cuando viene la circunstancia, ahí nosotros sabemos si nosotros conocemos nuestro corazón, sí o no. Amén. Si vamos a actuar de acuerdo a la circunstancia o si estamos cuidando nuestro corazón para nosotros actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra: ¿quién lo conocerá el corazón? ¿Quién lo conocerá? En el 10 dice: aquel que lo creó. Es el único que conoce esos corazones, que conoce su corazón y conoce mi corazón. Y él dice que él es el que prueba el corazón, amén. Él es el que escudriña los pensamientos, amén. Y dice que para darnos a cada uno de acuerdo a lo que hay en nuestro pensamiento, de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, de acuerdo a nuestra obra, nosotros vamos a recibir. ¿Quién conocerá el corazón si no es Dios? Amén. Por eso es que cuando una persona acepta a Cristo, lo primero tiene que entregar es su corazón. Si cree en tu corazón, amén. Si tú crees en tu corazón, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, amén. Porque con el corazón se cree, amén. Con el corazón se cree. ¿Quién conoce el corazón si no es Dios? Amén. Por eso cada día tenemos que decirle: Padre, escudriña mi corazón y saca toda inmundicia. Tú que lo creaste, tú que lo pruebas, tú que lo escudriñas, tú que lo conoces, limpia lo que hay ahí en mi corazón, Padre Celestial, para que cuando vengan las circunstancias, yo no actúe de acuerdo a esa maldad que hay en mi corazón, sino de acuerdo a lo que dice tu palabra. Amén. ¿Quién conoce el corazón si no es aquel que lo creó? Amén. Y Dios dice que lo que hay en nuestro corazón, de eso nosotros vamos a recibir, porque dice que nuestras obras van a estar de acuerdo de lo que hay en nuestro corazón. Amén. Amén, hermano. ¿Quién conoce el corazón si no es Dios? ¿Qué tú estás acumulando en tu corazón? Dile a Dios: escudriña mi corazón, saca todo lo que hay en mi corazón
que a ti te desagrada. Amén. Quizá estamos inocentes y como no conocemos nuestro corazón, o quizá lo conocemos arriba, pero aquel que lo escudriña con esa espada de dos filos a través de su palabra es el único que nos puede dar un corazón conforme a su voluntad, conforme a su corazón. Amén. ¿Qué tú estás acumulando en tu corazón? Entrégaselo a Dios en esta noche. Amén. Porque de la abundancia que tiene ese corazón, así van a ser tus obras, así van a ser tus pasos, así van a ser tus hechos. Amén. De lo que hay en nuestro corazón, así nosotros vamos a actuar. Amén. A veces actuamos y ya decimos, caramba, pero yo no sabía que yo iba a actuar así. Es que nosotros no conocemos nuestro corazón. El corazón lo conoce Dios. Y por eso tenemos que decir, escudriña y saca toda esa inmundicia que hay en su corazón, para que mi actitud sea conforme a tu palabra. Amén. Vamos a buscar 1 Samuel 16:7. Gloria a Dios. 1 Samuel 16:7. Gloria a Dios. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Amén. 1 Samuel 16:7. Amén. Usted y yo, el ser humano, muchas veces catalogamos por la apariencia. Amén. Usted y yo miramos lo que está afuera, pero Dios mira lo que hay en el corazón. Amén. No importa cuán elegante o cuán alto, cuán bonito sea una persona. Amén. Dios dice en su palabra, yo desecho eso, porque lo que yo estoy buscando es lo que hay en el corazón, lo que esa persona está acumulando en ese corazón. En eso es que yo me enfoco. Amén. Porque yo sé que esa persona, si me va a representar, va a sacar lo que hay en su corazón. No va a sacar y no va a representar lo que está en su para afuera, sino lo que está en su para adentro. Amén. Usted y yo miramos las apariencias muchas veces. Amén. Pero Dios mira el corazón. Dios escudriña el corazón. Amén. Y Dios quiere un corazón de verdad que le alabe. Dios quiere un corazón de verdad que sea recto delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si buscamos en Lucas 6:45. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén, hermano. Si nosotros vemos en 1 Samuel 16:7 y comparamos Lucas 6:45, amén, casi hay algo. Aquí está hablando del físico, que ellos miraban el físico, ellos miraban la apariencia, y Dios miraba el corazón. Y dice que el hombre bueno de su buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo saca lo malo. Amén. Amén, hermano. Nosotros sabemos que ellos hay muchos ladrones sofisticados, amén, de saco y corbata, que tienen también ya su maletín. Amén. Y usted lo ve así tan elegante, que usted no se va a imaginar
que es un ladrón, amén. Y a veces tienen una filosofía muy bien, amén, pero sus acciones es contraria a su vestimenta, amén, a sus hechos, amén, porque viene representando lo que no es, amén. Pero su vestimenta, su apariencia, ahora cuando acciona, refleja lo contrario a lo que él tenía por fuera, amén. Y así es el ser humano, así a veces somos tú y yo muchas veces, amén. Que porque llevemos farda larga, porque usemos corbata, eso no significa solamente que somos buenos cristianos, amén, sino por los hechos, por los frutos lo vas a conocer, amén. Al ladrón tú no lo identificas por su apariencia, al ladrón tú lo identificas cuando roba por su fruto, amén. Y así dice la palabra, porque de su fruto lo vas a conocer, porque de la cosa mala que hay en su corazón, de eso él va a sacar, amén. Por eso hay que cuidar nuestro corazón, amén, para que cuando vengan las acciones y la palabra estén de acuerdo a la palabra de Dios, amén. No importa que no murmuren, no importa que no calumnien, amén, porque esas son palabras que están diciendo en contra de nosotros. Pero ¿cómo son tus acciones? ¿Son de acuerdo a lo que están murmurando, a lo que están criticando, a lo que están calumniando? Amén. No importa cuánto te critiquen y cuánto te calumnien y te digan, mira, y de que qué cristiano, y de que qué cristiana, y si no lo fuera, amén. Hay que actuar diferente, porque hay muchos cristianos, sí, que dan su motivo, amén, que aparentan algo, pero sus hechos van contrario a la palabra, amén. Y sus hechos hablan por sí solos, aunque usen farda larga, aunque usen corbata, pero su conducta es contraria a la palabra de Dios, amén. Y sabemos que muchas veces hemos actuado así, amén, y después reflexionamos, pero muchas veces critican, murmuran, calumnian injustamente. No le dé mente a eso, amén. Sé transparente tú delante de Dios y que tus hechos sean contrarios a lo que ellos están diciendo, amén. Porque Dios respalda y cuida a aquel que anda en integridad. No importa cómo se levante el diablo, no importa cómo se levante la crítica, no importa cómo se levante la murmuración, pero si tú andas en integridad, al final Dios no va a dejar tu cara en vergüenza, amén. Amén, hermano. Pero nuestros hechos y nuestras acciones tienen que ser diferentes a lo que ellos están diciendo. ¿Qué dice Romanos 12:19? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. ¿Cuáles de ustedes o cuáles de nosotros no se ha sentido mal cuando a veces hay una crítica? Nosotros sabemos que no es cierto, amén. Nos sentimos muy mal, a veces cuando nos calumnian, que nosotros sabemos que no es así, difaman nuestros nombres, amén, y lo van regando por donde quiera. Eso nos duele a nosotros, y hay veces que cuando vemos a la persona como que le queremos caramba, o si no la queremos insultar, amén. Y a veces no aguantamos porque nosotros sabemos quién es el que pelea por nosotros, amén. Amén, hermano. Pero nosotros queremos vengarnos muchas veces y decirle su par de cosas. Pero la palabra de Dios dice, deja ira, deja que Dios actúe. Amén. Deja eso para Dios. Porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No importa cuánto te murmuren, no importa cuánto mal hablen de ti.
pero que tus acciones sean diferentes a lo que esa persona esté diciendo. Amén. Porque Dios va a pagar a su tiempo. Dios va a pagar. Deleítate en Jehová y Dios te va a defender al final. Amén, hermano. Cuando María y Aarón criticaron a Moisés, amén, ¿qué hizo Moisés? Moisés no tomó venganza. Amén. Aunque dice la palabra que él era el hombre más manso de la tierra, eso yo creo que nos falta a muchos de nosotros. Amén. Porque a veces cuando vemos esa situación, nosotros mismos queremos tomar acción. Amén. Y queremos defender. Ellos fue que me criticaron. Eso fue bueno, la lepra. Déjalo así y mándalo para afuera. No. Y usted y yo tenemos que actuar así en contra de las críticas, en contra de las personas que se levantan en contra de nosotros y pedirle a Dios misericordia. Dile: Dios, ten misericordia, y hay que orar por esa persona para que sea Dios que se glorifique. Amén. Porque la venida de Dios está a la puerta y Dios quiere que usted y yo nos desenfoquemos y comencemos a entrar en nuestro corazón las cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Amén. El odio, amén, la traición, todo lo que puede salir ya del corazón. Eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo nos desenfoquemos de la obra de Dios. Amén. Amén, hermano. Porque nosotros, y lo que el diablo quiere es que nosotros no la traigamos a los pies de Dios. Y qué bonito uno traer a una persona a los pies de Dios que usted sabe que le hizo daño. Amén. No es la mejor galleta, es una de las mejores alma que nosotros podemos usar en contra del enemigo. Amén. Hablarle a esa persona de la palabra, tratarla diferente, sabiendo tú que esa persona está al lado tuyo y está hablando en contra de ti. Amén. Te está calumniando. Amén. Es duro eso y eso hace dolor, pero tenemos que cuidar nuestro corazón para que no se llene de rabia, para que no se llene de odio. Amén. El lema para este año es credibilidad. No sé si ya ustedes ya lo saben, pero ese es el lema de este año. Amén. Transparencia. Amén. Cuando yo busco en el diccionario, yo digo, wow, de verdad, es decir, ya que sí, pero cuando yo lo estaban ya definiendo, vamos a buscar Primera de Pedro 2:12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:12. Gloria a Dios. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Que no importa aquello que nos critiquen como malhechores, como lo peor, dicen que tenemos que mantener nuestra buena manera de vivir. Amén. Para que el día que Dios lo visite con la palabra, ellos puedan glorificar a Dios. Amén. Hay que mantener nuestra buena manera de vivir delante de Dios, delante de los hombres. Amén. Credibilidad, amén. Algo de transparencia, amén. Algo que es creíble, que lo que usted está accionando, así dice la palabra de Dios, amén. Que no importa la circunstancia, que no importa la situación, que no importa cuánto nos hieran, cuánto nos critiquen, cuánto nos murmuren, cuánto nos ofendan, no tenemos que perder nuestra credibilidad, amén. Convicción en la palabra de Dios, amén. Amén, hermano. Ese es Dios. Vamos a Proverbios, y ya con eso nosotros ya terminamos. Vamos a Proverbios otra vez. Gloria a Dios. En Proverbios 4. Gloria a Dios.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre todo lo que tú tengas, tienes que guardar tu corazón. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, porque de Él mana la vida. La palabra de Dios dice, aparta la perversidad de tu boca. Amén. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, a lo que tiene hacia adelante, que es la palabra de Dios. Amén. Eso va a mirar tus ojos, lo que hay delante, la cosa que es recta, la cosa que es intachable. Amén. Que es la palabra de Dios. Amén. Mira tus ojos, lo recto. ¿Qué es lo recto en nuestro camino? Es la palabra de Dios. Amén. Aleja la iniquidad, aleja la perversidad, aleja toda la inmundicia que va contraria a la palabra de Dios. Amén. Diríjanse tu párpado hacia lo que tiene hacia adelante. ¿Qué tú tienes hacia adelante? Una meta que llegar, amén, y una corona que obtener, amén, la corona de la vida eterna, amén, y nadie te puede arrebatar esa corona, amén, solamente tú y yo decidimos si no alcanzamos esa corona de la vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la palabra, examina la senda de tus pies, examina tu camino, hermano. Examina cómo están tus caminos. ¿Están de acuerdo a la palabra de Dios? Examina tu camino. Amén. Que todos tus caminos, dice la palabra, sean rectos. La palabra dice que no te desvíe ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Nos podemos de pie en esta noche y el altar está abierto para que tú pases y hables unos minutos con tu Dios. Amén. Y tú le entregues tu corazón a Dios en esta noche. Si tiene alguien que te ofendió, que te hizo daño, esta es la noche para tú pedir perdón. Amén. Y tú decirle, Padre Celestial, escudriña mi corazón. Saca todo lo que hay en mi corazón que a ti te desagrada, Padre Celestial. Saca esa rabia, saca esa falta de perdón, saca ese enojo, saca, Padre Celestial, todo lo que hay en mi corazón y dame un corazón nuevo. Yo te entrego mi corazón en esta noche, Padre Celestial. Yo te lo entrego para que tú escudriñes mi corazón, porque yo quiero que mi corazón sea recto delante de tu presencia, mi Dios. Gloria a Dios. Habla con tu Dios en esta noche y entrégale el corazón a Dios. Dile, Padre Celestial, limpia mi corazón. Padre Celestial, escudriña mi corazón, porque yo pienso o yo creía que yo conocía mi corazón, mi Dios, pero ahora yo veo que yo no conozco mi corazón. Ahora yo veo que yo no conozco mi corazón, mi Dios, que solamente tú que pruebas los corazones, Padre Celestial. Padre, entra en esta noche, mi Dios, y obra, Dios. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor.
Dios, gloria a Dios. Habla en esta noche, hermano, con tu Dios. Aunque tú no hayas pasado al altar, tú no conoces la profundidad de tu corazón. Y dile: Padre celestial, dame un corazón, dame un corazón, dame un corazón que sea recto, Padre, delante de tu presencia. Dame un corazón puro, Padre celestial. Dame un corazón, Padre celestial. Dame un corazón que te agrade, mi Dios. Dame un corazón en esta noche, mi Dios. Que no importa la circunstancia, mi Dios. Que no importa la situación, mi Dios. Que no importa la tempestad, mi Dios. Que mi corazón se mantenga recto delante de tu presencia, Dios. Dame un corazón en esta noche, mi Dios. Dile a Dios: dame, mi Dios. Dame ese corazón que te agrade, mi Dios. Dame ese corazón puro en esta noche, Dios. Dame ese corazón sincero en esta noche, mi Dios. Dame un corazón transparente, mi Dios. Habla con tu Dios en esta noche. Gloria a Dios. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios. Transforma y cambia, mi Dios, nuestro corazón y dando un corazón nuevo en esta noche, mi Dios. Un corazón puro, un corazón sincero, un corazón que no cambie, un corazón que se mantenga recto, mi Dios, delante de tu presencia, Dios. Bendice cada persona, mi Dios, que pasó al altar, y que sea tu Padre cambiando y transformando ese corazón, Padre celestial. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios, gracias, Dios. Gracias, Dios, gracias, Dios. Y prospera tu palabra, mi Dios, en